Hola, desde Fisiociencia iniciamos la Masterclass Fisioterapia frente a COVID-19, abordaje agudo en el hospital. La crisis mundial de la pandemia supone una carrera de relevo. En ella, los académicos, Fisiociencia, todos tenemos una oportunidad de aportar. En nuestro caso, queremos poner al alcance del fisioterapeuta clínico todo el conocimiento que la ciencia está generando desde la fisioterapia para afrontar el COVID-19. Como dice Emilio Lledó, si el conocimiento lo trae la experiencia, lo que yo estoy haciendo estos días como filósofo es darle vuelta a qué tipo de conocimiento puede brotar de esta experiencia. La crisis del COVID-19 es una crisis nueva, es una enfermedad nueva. Para ello, tiene que haber un conocimiento nuevo. Este conocimiento ya ha sido generado. Tenemos dos documentos, uno de origen australiano, dirigido por Peter Thomas, y otro de origen italiano, dirigido y coordinado por Marta Lasarri. Esta masterclass tendrá el contenido desmenuzado de estas dos guías de práctica clínica y así también aparecerán alguna otra referencia en color verde que no pertenecen a dicha guía. En primer lugar, hay que decir que estamos sufriendo una transformación hospitalaria. Los hospitales convencionales se están convirtiendo en UCIs o en hospitales de semi-UCI, con un equipo médico-sanitario habitualmente integrado por estos profesionales, donde desde España ya también iniciamos un movimiento para que los fisioterapeutas, los rehabilitadores, intentemos entrar a ayudar dentro de este proceso. Dentro de la guía de práctica que han confeccionado nuestros compañeros australianos, se va a establecer el manejo de fisioterapia dentro de un ambiente hospitalario en fase aguda de un adulto con COVID-19. Y eso se afronta en 4 fases, que son las que están viendo en la diapositiva. En primer lugar, ¿qué es el COVID-19? La guía australiana nos dice que es una enfermedad infecciosa que obtiene un contagio a través de secreciones persona a persona antes de los síntomas, que va desde el día 2 hasta el día 10 antes de esos síntomas, que está en superficies sólidas y blandas un determinado número de horas y que las partículas infectadas son liberadas durante la tos o el estornudo, que permanece en el aire aproximadamente 3 horas y que las gotas de secreción, la tos, la rinorrea y el estornudo en 2 metros alrededor de la persona infectada pueden ser infecciosas. Esto es un aspecto relevante respecto a la fisioterapia que nos va a poner en guardia con las medidas de protección. Estas gotas de aerosoles que se generan en los estornudos durante la tos pueden contaminar a personas no infectadas a través de la mucosa oral, mucosa nasal y la mucosa del ojo. Es importante saber que hay factores estacionales, factores de nuestro ambiente en el hogar, factores de nuestras propias características como ser humano que van a condicionar que una persona infectada llegue o no a infectar a una persona susceptible. El comportamiento humano, como el acoplamiento en el hogar, en las casas, en el lugar de trabajo, tiene también una información importante y de ahí deriva todo el régimen de confinamiento que se está estableciendo a nivel mundial. El COVID-19 es una entidad clínica que cursa como una gripe, siendo asintomático en el 80% de los casos, en un 15% produce una infección respiratoria severa y solamente en un 5% una situación crítica, incluso la muerte. El espectro clínico del COVID-19 establece la infección asintomática, posteriormente un grupo de pacientes con afectación leve de vías respiratorias superiores, en un tercer nivel la neumonía viral severa de característica bilateral, intersticial e infiltrante que va a cursar fisiopatológicamente con un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Hay que señalar que bajo la influencia de nuestro grupo de expertos italiano que ha confeccionado su guía desde la fisioterapia respiratoria, este cuadro de neumonía bilateral severa produce disnea incluso con flujos de 10 y 15 litros al minuto con mascarilla. Eso hace que a veces sea necesario otras medidas más exigentes de oxigenación de los pacientes, como el oxígeno nasal de flujo alto, la CPAP o la ventilación no invasiva, que en algunos casos no se recomienda, pero que en el caso concreto del grupo italiano, desde su experiencia, dicen que tiene un elevado riesgo de necesitar intubación y por tanto hay que tener, una vez que se implementan estos métodos, la accesibilidad al grupo médico que es capaz de intubar
para evitar consecuencias nefastas para el paciente. Finalmente, si estos sistemas no funcionan, se plantea la intubación y la ventilación mecánica. Desde el punto de vista fisiopatológico, si este síndrome de estrés respiratorio no se controla, va a provocar un fallo respiratorio por alteración del índice de ventilación-perfusión, un shunt y posiblemente la muerte en un porcentaje pequeño de pacientes. Los porcentajes son estos, como hemos dicho: 5% requieren soporte vital, 15% con infección severa van a requerir un apoyo con oxigenoterapia y el 80% de asintomáticos, según refleja la guía australiana, son los que no reciben tratamiento. Desde el punto de vista del diagnóstico de este proceso fisiopatológico, hay que señalar que la guía de Peter Thomas y sus colaboradores establecen que la radiografía simple es de escasa utilidad en estos pacientes, que la ecografía, aun teniendo pues, toda la peculiaridad que tiene la ecografía de ser un medio muy dependiente del operador, tiene la ventaja de que se puede utilizar al pie de la cama del paciente. Sin duda el gol estándar para el diagnóstico es el TAC, donde podemos observar esas imágenes de opacidad en vidrio esmerilado que son diagnósticas de la neumonía. Como esto se trata de dar la visión del fisioterapeuta, hay que señalar que ya existen experiencias por parte de fisioterapeutas de Inglaterra que se están uniendo para ayudar a los médicos en el diagnóstico y el asesoramiento y la valoración de la evolución de la neumonía post-COVID-19. Estos fisioterapeutas, de los cuales pongo aquí dos enlaces, uno chino y otro proveniente de Inglaterra, pues lo que están haciendo es aplicar la ecografía para intentar diagnosticar en qué momento el pulmón está perdiendo su contenido aéreo. Hay que señalar que las líneas B, que son estas líneas hiperecogénicas de hiperdensidad que aparecen en la imagen ecográfica, señalan la pérdida de contenido aéreo en el pulmón. Es decir, aquí tendríamos un pulmón completamente bien oxigenado, aquí la aparición de esas líneas B, aquí el incremento de esas líneas B, lo cual está indicando un aumento de la reducción del contenido aéreo, es decir, se está reduciendo la cantidad de aire en el pulmón, y finalmente ya una consolidación, una fase de neumonía consolidada donde ya perdemos prácticamente toda la hipoecogenicidad en la imagen, lo cual nos indicaría un bajo porcentaje de contenido aéreo en el pulmón. ¿Cuál es el perfil que establece Peter Thomas y sus compañeros para el paciente que ingresa en el hospital en la UCI? Pues el perfil está bastante bien definido, aunque hay que señalar que esto es heterogéneo dependiendo de la localización de cada país. Se habla de que es más frecuente en hombres mayores, con estas alteraciones analíticas que pueden ver en la pantalla, que pueden estar siendo previamente afectados por patologías previas, como las que están viendo en la pantalla, y que tienen unos niveles de fallo orgánico secuencial en la escala de SOFA de niveles altos, a nivel renal, hepático, etc. Este es el perfil de hospitalización en UCI más frecuente hasta el día de hoy. Bueno, pues en la guía de Peter Thomas y sus compañeros establecen qué podemos hacer, qué potencialidad tiene la fisioterapia para estos pacientes hospitalizados con COVID-19 confirmado o bajo sospecha. Primero hay que decir qué perfil de fisioterapeuta. Se habla en la guía de que es preferentemente el fisioterapeuta de atención primaria y el que aborda los trastornos cardiorrespiratorios, el que tiene un perfil, digamos, más adecuado, más cercano a lo que sería la recuperación física de una infección aguda grave. ¿Cuáles son las competencias? Pues las competencias que se suponen necesarias son relacionadas con el drenaje de secreciones, con el tratamiento postural y el manejo del paciente para mejorar la oxigenación, con la pérdida de masa muscular y fuerza en la UCI y técnicas ventilatorias. Por tanto, se hablaría de un perfil mixto de fisio de UCI, fisio de respiratorio y fisio musculoesquelético. Hay que señalar que Fisiociencia siempre tiene como objetivo llevar a cabo un análisis de cómo se traslada la información. Es importante mencionar las características que tiene esta situación. El 20 de marzo, este grupo de fisioterapeutas a nivel de expertos mundiales en UCI, fisioterapia de UCI, establecen un contacto para identificar el problema de la infección por COVID-19, formulan la pregunta ¿qué puede hacer el fisio en este contexto? Y inician una búsqueda de evidencia sometido a un proceso de validación a través de 3 guías. La guía AGREE, la guía DECIDE y la guía GRADE, para trasladar la evidencia a una decisión clínica con un enfoque sistemático y transparente que permita tomar decisiones sanitarias bien avaladas por la ciencia. Este enfoque que decide Peter Thomas y sus colegas establece un consenso con 66 recomendaciones
y para llevar a cabo esas recomendaciones necesitan un 70% de acuerdo, ¿vale? Hay que señalar también que este enfoque tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja: responde de manera urgente a una necesidad mundial. Fisioterapeutas expertos en UCI a nivel internacional se juntan para, basado en guías de práctica clínica de instituciones relevantes como la Organización Mundial de la Salud, responder a esos objetivos. ¿Qué debilidad tiene? Que esto es una situación cambiante. El conocimiento ante una enfermedad nueva va cambiando día a día, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de una estimación indirecta sin una experimentación previa. Y tampoco se hace referencia a qué necesidades tendrá el paciente en la fase, digamos, de supervivencia o a largo plazo. Por otro lado, también quiero señalar porque es de enorme interés el trabajo que han hecho nuestros colegas italianos liderados por Marta Lazzeri. Ellos han hecho un consenso de expertos en un contexto de elevada carga laboral sobre un problema nuevo con la firme y clara intención de compartir información a nivel mundial. Hay que reconocer enorme esfuerzo y la enorme aportación del grupo italiano. Por tanto, estamos hablando de trasladar a un fisioterapeuta que no conocía esta enfermedad a un fisioterapeuta que trabajará en fase aguda con COVID-19 y probablemente en los próximos años tendrá que tener en cuenta esta infección para su abordaje habitual. Por tanto, entrando ya en materia, vamos a entrar primero en el posicionamiento o planificación de la fisioterapia como profesión frente a este problema. Aquí tienen una serie de recomendaciones que hace el grupo de Peter Thomas sobre cómo tiene que transformarse a nivel gremial, a nivel profesional, el fisioterapeuta. Lo dejo ahí para que ustedes puedan leerlo, pero bueno, hay que identificar las plantillas, la necesidad de transferir expertos en UCI, en unidades de infección y cuidados críticos, y que su información sea trasladada a grupos con expertos en UCI y gente que no tiene capacidad de manejarse en la UCI para reforzar la transferencia de esas habilidades clínicas. Las instituciones están llamadas a utilizar paquetes formativos de e-learning donde se expliciten de manera clara cuáles son las habilidades profesionales de un fisioterapeuta UCI COVID-19, definir las áreas de COVID dentro de los espacios sanitarios, identificar la presencia de personas en riesgo dentro de estas unidades, cumplimentar los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud sobre protección, dar un soporte institucional para manejar el burnout, del estrés laboral y la ansiedad que tendrán estos profesionales de la fisioterapia durante su jornada laboral. Bien, la siguiente parte sería establecer herramientas de cribado de necesidades de fisioterapia. ¿Cuál es la prioridad en el trabajo del fisioterapeuta COVID-19? Primero, no siempre va a ser necesaria la presencia rutinaria del fisioterapeuta en la habitación del paciente. Podemos utilizar la tecnología y el teléfono y los cuestionarios a través de Internet para valorar cuál es el estado del paciente y realizar ese primer cribado. En cuanto al cribado de fisioterapia respiratoria, hay que establecer la siguiente situación. Si los síntomas son leves y no hay compromiso respiratorio, no es necesaria la intervención de fisioterapia. Si la neumonía tiene una baja necesidad de oxígeno, no estaría indicado el drenaje de secreciones ni el contacto directo con el fisioterapeuta. Si tenemos una neumonía con comorbilidades previas respiratorias neuromusculares y con dificultades para liberar secreciones, habría que estimar la posibilidad de indicar drenaje de secreciones y, por tanto, un contacto con el fisioterapeuta, evidentemente protegido con su equipo de protección individual. Cuando ya tenemos situaciones de consolidación pulmonar, habría que ver, como veremos más adelante, qué hacer, qué técnicas de fisioterapia respiratoria son las adecuadas y cuáles no. Siempre, si se requiere, podría requerir el contacto del fisioterapeuta y siempre con su equipo de protección. Y con neumonía severa, afectación del tracto inferior, la fisioterapia estaría indicada, sobre todo cuando existen una serie de características como tos débil, imagen de neumonía, retención de secreciones, pero es necesario que se realice por expertos en UCI que valoren con el equipo multidisciplinar hasta qué punto las técnicas de fisioterapia respiratoria pueden ser útiles. Hay que destacar aquí la necesidad del equipo de protección individual y sobre todo la generación de aerosoles que van a conllevar el contacto con el equipo médico que va a estar realizando una serie de tareas que tienen un elevado riesgo de que esas secreciones, esa generación de aerosoles pueda contaminar al fisioterapeuta. En cuanto al cribado de movilizaciones, ejercicio terapéutico y otras técnicas, hay que decir que debemos tener especial atención a personas que tengan fragilidad fisiológica previa, comorbilidades y un elevado riesgo de desarrollar lo que se llama debilidad muscular en UCI, ¿vale? En este caso podría considerarse la presencia del fisioterapeuta, pero claro, siempre evitando riesgo derivado del contagio aéreo y con su equipo de protección individual. Hay que señalar este concepto, porque quizás sea un poco desconocido, que es la debilidad adquirida en UCI. Esta es simplemente la pérdida de masa muscular y por tanto de fuerza que va a aparecer en pacientes críticos con polipatología,
van a provocar una atrofia por desuso y un estado de miopatía derivada del estado de cuidado intensivo. Esto va a producir una disminución del tono muscular, una menor movilización y va a dar lugar a una serie de posibles secuelas, como la aparición de dolor por úlceras por decúbito, alteraciones articulares por osificación o, por ejemplo, subluxaciones del hombro. ¿De acuerdo? Hay que señalar también, y esto se ve muy bien en el trabajo del IFM, liderado por Lonerico, que habla de que el estado funcional puede verse deteriorado de diferentes niveles. No es lo mismo una persona joven, sana, sin comorbilidades, donde este deterioro en la UCI va a ser muy pequeño, a una persona mayor con una comorbilidad previa, con una serie de fragilidades fisiológicas que les va a llevar a un deterioro muy importante y a una alta incidencia de esta debilidad provocada en la UCI. Estas son las condiciones ideales que establece Peter Thomas en su documento con sus colaboradores de la UCI. 22 encamados en UCI, 6 encamados de alta dependencia, 4 fisioterapeutas UCI COVID-19 y todo este material disponible para trabajar con los pacientes. Evidentemente esto no es lo que está ocurriendo a nivel mundial y se estima que para cada 4 pacientes en UCI debería incrementarse al menos con un fisioterapeuta estos cuidados ideales. Vamos a entrar un poco en la parte de fisioterapia respiratoria en COVID-19. En esta parte de fisioterapia respiratoria, ¿qué selección de tratamientos podemos realizar? La guía de práctica clínica australiana establece una serie de intervenciones médicas que son de riesgo para el fisio COVID-19. Aquí están el listado de algunas de ellas y son de riesgo fundamentalmente porque generan aerosoles. Y estos aerosoles pueden contaminar y contagiar al susceptible, en este caso al fisioterapeuta o a las personas, el personal sanitario que está alrededor. En primer lugar, la oxigenoterapia. Sabemos que es necesario mantener niveles de saturación de oxígeno por encima del 94% en esta situación clínica, por encima del 90% en enfermos estables, que puede subir al 93% en caso de ser embarazadas, y que cuando tenemos ya fallo respiratorio agudo, una situación más crítica, la saturación no debe ser superior al 96%. El equipo italiano nos da unas recomendaciones prácticas, de buena práctica, de cómo realizar ese soporte ventilatorio no invasivo convencional, es decir, personas que ventilan de forma espontánea. Podemos utilizar oxigenoterapia con máscara facial, con reservorio, con máscara Venturi. Esa máscara debe ser recubierta con máscara quirúrgica para evitar aerosoles y debemos cambiar esa máscara quirúrgica cada 6 u 8 horas. En el caso de utilizar oxígeno de alto flujo nasal, se recomienda por la guía australiana el uso de flujo entre 40 y 60 litros por minuto. Se dice que tiene un bajo riesgo de generación de esos aerosoles, sobre todo si las habitaciones tienen presión negativa y el fisio cuenta con un adecuado equipo de protección individual. Si se reduce a menos de 30 litros por minuto, se reducirá también la capacidad de transmisión viral, ¿de acuerdo? La guía italiana nos dice que el flujo hay que establecerlo en torno a 50 litros, alcanzando una fracción de inyección del 60% y que hay que proteger la cánula nasal con mascarilla quirúrgica y cambiar esa mascarilla quirúrgica a las 6 a 8 horas. Si el paciente tiene un patrón de ventilación con boca abierta, se recomienda el uso de este tipo de dispositivos para mejorar la saturación de oxígeno, es decir, más que una mascarilla nasal, una máscara completa para mejorar la ventilación de estos pacientes. En el tema de la ventilación no invasiva hay bastante controversia. El equipo australiano no la recomienda de forma rutinaria. ¿Por qué? Pues porque hay un elevado rango de fallo respiratorio y luego una necesidad urgente de intubación que va a hacer que esa intubación se realice en unas condiciones menos favorables, ¿vale? El equipo italiano, desde un abordaje más práctico y posiblemente ante la dificultad para el acceso a respiradores mecánicos, ellos dicen que se puede hacer un solo intento y que hay que estar durante 1 hora con ese intento, ¿vale? Y ver si la respuesta ventilatoria es adecuada con este tipo de medidas de ventilación no invasiva, ¿vale? En este caso se utilizaría este tipo de casco, ¿vale? Con filtros antivirales que deberán colocarse en el límite de dispersión al exhalar. Estos dobles filtros pueden alterar la presión del circuito ventilatorio, por tanto se requiere que haya algún profesional, que podría ser el fisioterapeuta, que monitorice con manómetros la presión diariamente para comprobar que la colocación de esos filtros no ha reducido la presión ventilatoria. Si no hay respuesta rápida a este tratamiento de ventilación no invasiva, el tratamiento tiene que alertar rápidamente al equipo intensivista para ventilar de manera mecánica invasiva. Optar por estrategias compartidas en equipos multidisciplinares en función del equipamiento accesible y de los recursos de intensivistas que tengan. La nebulización no se recomienda por el elevado riesgo de generación de aerosoles en estos pacientes. Solamente se podría utilizar de manera restringida en zonas de baja infectividad y con dispositivos dotados de filtros antivirales.
Y en cuanto a ventilación mecánica, pues si el perfil paciente lo exige, porque entra en hipoxia, hipercapnia, acidemia, fatiga respiratoria, inestabilidad hemodinámica, pues hay que saber que hay una transmisión de aerosoles posibles, sobre todo en el momento de la intubación, y que se reduce si se intuba en circuito cerrado. El equipo italiano nos hace una serie de recomendaciones prácticas para estos pacientes con ventilación mecánica. Primero, verificar que la presión endotraqueal es de 25 o 30 centímetros de presión de agua y usar inhaladores secos o nebulizadores ultrasónicos conectados al ventilador mecánico en un circuito cerrado, sin quitar el filtro antimicrobiano. El drenaje de secreciones no es recomendado por la guía italiana, no es necesaria y en la maniobra de reclutamiento pulmonar estaría muy limitada y con consulta previa al equipo multidisciplinar. La succión endotraqueal con circuito cerrado es también muy limitada. El reclutamiento alveolar, en principio, no recomendado en pacientes con COVID-19 y también dentro de estos cuidados de fisioterapia respiratoria se habla de la postura en prono, lo que pasa es que nosotros vamos a hablar un poco más adelante durante la masterclass para ser más didácticos. Hay un elevado riesgo de generación de aerosoles en el porciento por broncoscopia, sobre todo, y hay que intentar evitarlo en pacientes con sobreinfección oportunista o con inmunosupresión. La succión de secreciones está recomendada cuando sea necesaria, pero muy limitada por la generación de aerosoles. La obtención de esputo y estimulación de muestras de esputo puede realizarse siempre y cuando comprobemos que el paciente no puede realizarla por sí mismo. Si la necesita ser estimulada por un fisio, es muy importante el equipo de protección individual, es muy importante que lleve un etiquetado correcto de muestras biológicas peligrosas, que se use una doble bolsa y evitar los tubos neumáticos para el transporte de dichas muestras de esputo. En cuanto a los procedimientos de traqueotomía quirúrgica, tienen menor riesgo que la percutánea de aerosolización y tienen una elevada mortalidad en pacientes con COVID-19 por fallo multiorgánico. Por tanto, hay que valorar muy bien su coste-beneficio para el paciente. Por tanto, hablando de todo esto, en cuanto a fisioterapia respiratoria, hemos hecho una serie de repasos de todos los procedimientos que engloban, que Peter Thomas y su equipo han integrado como procedimientos potencialmente utilizables. Pero hay que señalar que estos procedimientos potencialmente utilizables no siempre son costo efectivos para este contexto y sobre todo que tienen un elevado riesgo para el personal y el resto de enfermos. Con lo cual situaríamos la postura en prono como la que tiene menor riesgo y mayor beneficio para el paciente y iríamos situando el resto de procedimientos con menor coste efectividad. Si bien hay que dejar claro que cada situación específica, tanto clínica del paciente como de contexto sanitario por las necesidades y las necesidades de material pueden condicionar este contenido, ¿no? En cuanto al equipamiento de protección del fisioterapeuta en contexto respiratorio, bueno, una elevada recomendación de su uso y de cómo utilizarlo, ¿vale? El etiquetado de la tos sigue siendo una medida fácil y evidentemente necesaria para los fisioterapeutas que trabajen con fisiorrespiratoria y COVID-19. Aquí tienen todas las características del equipo que establece Thomas y su equipo para el fisio COVID-19. El equipo de protección individual tiene que tener las características que ustedes ven en la diapositiva. ¿De acuerdo? En cuanto al tema de las máscaras del que tanto se ha hablado, el equipo de protección individual, si el profesional va a entrar en contacto con tareas que produzcan aerosoles, debe de llevar una mascarilla FP3 que sabemos que son capaces de filtrar las partículas medioambientales hasta el 99%. Los profesionales sanitarios que no estén en contacto con la producción de aerosoles, pero que sí pueden estar en contacto con pacientes infectados o potencialmente infectados, van a necesitar una mascarilla FP2 que son capaces de filtrar hasta el 95% de las partículas. Esto es importante sobre todo de cara a la restauración de la actividad profesional por parte de los fisioterapeutas, ya que habrá muchos pacientes que estén infectados o potencialmente infectados y por tanto va a ser exigible el uso de estas mascarillas. Y cuando no haya actividad sanitaria y en personas que sean portadoras infecciosas, para proteger al resto de la población puede utilizarse la mascarilla quirúrgica o la FP1, que ya sabemos que solamente filtra el 80% de estas mascarillas, ¿vale? Las válvulas expiratorias sirven para mejorar el confort de la mascarilla, pero eliminan el filtrado durante la fase expiratoria. Todo esto es contenido de la guía australiana. Bien, entonces en cuanto a intervenciones de fisioterapia respiratoria frecuentes, hay que decir que todas esas que ha planteado el equipo de Thomas en principio no son recomendadas en COVID-19, salvo que exista un fallo de los procedimientos puestos en marcha por el equipo intervencionista de cuidado intensivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no está claro cuál es su coste-efectividad y porque hay un elevado riesgo de generación de aerosoles que pueden producir infección en el resto del personal sanitario. ¿De acuerdo? Dicho eso, hay que señalar también la experiencia china.
El grupo chino establece lo que llama el protocolo de las 4 S. La fisioterapia respiratoria puede ser simple, segura, satisfactoria y puede ser costo efectiva porque puede hacer que el paciente tenga una alternativa cuando los procedimientos médicos no sean efectivos, ¿vale? De entrada, la experiencia china también nos dice que no se utilicen todos estos procedimientos de intervención en fisioterapia respiratoria, salvo que las alternativas clínicas previas no sean efectivas, ¿vale? Si no son efectivas, se podrían recuperar algunas de estas medidas siempre aprobadas por el equipo médico multidisciplinar y en contacto con el servicio de monitorización de la infección, ¿vale? Entonces, si algunas de estas medidas se pusieran en marcha por parte de los fisioterapeutas especialistas en respiratorio, se deberán tener en cuenta el uso de dispositivos de presión expiratoria, espirometría incentivada, insuflación, ventilación, dispositivos de presión ventilatoria positiva y de oxigenoterapia por flujo nasal, que tienen que ser descontaminados previamente, usar filtros virales y registrar los detalles de los pacientes que han usado este tipo de dispositivos. Por tanto, la guía australiana nos dice que no existe una evidencia sobre el potencial de todas estas medidas en generar aerosoles. Por tanto, si se tienen que poner en marcha, ideal, habitación con presión negativa, si no es posible, habitación individual con puertas cerradas, mínimo número de fisioterapeutas accediendo a esa habitación y evitar entrada y salida durante el procedimiento. Como no tenemos claro el nivel de generación de aerosoles y la efectividad de estas clínicas, pues tendrá que ser asumida la responsabilidad del fisioterapeuta, en colaboración con el grupo médico, la puesta en marcha de todas esas técnicas que en principio están contraindicadas. La experiencia del grupo chino nos dice que se puede plantear este tipo de fisioterapia respiratoria en la UCI o a nivel domiciliario, que el efecto de la fisioterapia respiratoria es satisfactorio para el paciente y puede reducir el coste sanitario en aquellas situaciones donde la evolución del paciente sea favorable. Y para ello, ¿qué nos recomienda? El equipo chino nos recomienda favorecer el uso de ventiladores en las puertas y las ventanas donde se realice la fisioterapia respiratoria para mejorar el flujo aéreo y evitar que se estanquen durante esas 3 horas las partículas de COVID-19. Utilizar la telerehabilitación y los móviles para llevar a cabo técnicas de fisioterapia respiratoria, ejercicio terapéutico y movilizaciones. El uso de la tecnología se está imponiendo en China de manera clara por parte de los fisioterapeutas. Y que las técnicas de tos, expectoración y entrenamiento de músculos respiratorios podrían ser útiles bajo este contexto y siempre bajo la aprobación del equipo multidisciplinar. Ellos dicen que en el contexto de la neumonía se pueden aplicar 2 sesiones al día de 15 a 20 repeticiones por sesión, que en situaciones de estado crítico podría incorporarse algún tipo de isometría en ejercicios de grandes grupos musculares, 15 a 20 repeticiones, solo 3 ejercicios estándares. Y en aquellas situaciones donde sea necesaria producir esputo o tos y haya una disnea, podría hacerse un entrenamiento suave de músculos respiratorios 2 veces al día, 50 ventilaciones con este tipo de dispositivos. Quiero aclarar que esto no forma parte de la guía italiana ni la guía australiana. Esto forma parte de varios documentos de procedencia china publicados en chino al que hemos tenido un acceso muy limitado y por tanto sin ser expertos evidentemente en esta lengua. Por lo cual quiero que se tenga claro que debería revisarse lo que acabo de decir en esta diapositiva por la incapacidad que tenemos desde Fisiociencia de dar garantía de lo que acabamos de decir por la déficit de traducción desde el chino. Una vez que hemos hablado de todo lo que tiene que ver con fisioterapia respiratoria, ¿qué podemos hablar de fisioterapia musculoesquelética? ¿Es necesaria en el contexto de COVID-19? Evidentemente es necesaria porque si el paciente está en UCI va a adquirir esa debilidad de la que hemos hablado antes y el paciente, sobre todo en pacientes previamente muy afectados con fuerte atrofia y con muchas comorbilidades, van a desarrollar cuadros de discapacidad que pueden postrar para siempre a estos pacientes. Por tanto, ¿qué herramientas de cribado tenemos de necesidad de fisioterapia musculoesquelética? Ese cribado debe de realizarse a través de tecnología, es decir, la necesidad de fisioterapia musculoesquelética, neurológica, ejercicio terapéutico, movilizaciones, utilizamos tecnología. Utilizamos compañeros, enfermeros, por ejemplo, que están en contacto con los pacientes para que a través de las recomendaciones del fisioterapeuta puedan hacer una serie de pruebas y preguntas al paciente que nos indiquen si es necesaria o no la realización de la fisioterapia. En el caso de pacientes con debilidad UCI, comorbilidades, fragilidad fisiológica y elevada edad y por tanto derivada de todas estas situaciones, una elevada discapacidad, podría ser necesario que el cribado fuera realizado de forma directa por el fisioterapeuta. Por tanto, tenemos 2 situaciones: cribado indirecto a través de otros profesionales o cribado directo cuando haya una elevada discapacidad. Señalar que en el cribado directo, otra vez, la importancia del equipo de protección individual. ¿Qué tratamientos son seleccionables desde el punto de vista musculoesquelético para el COVID-19? Postura, movilización temprana y ejercicio terapéutico. Vamos a condicionar y vamos a ver de qué manera estos 3 componentes.
Postura, quizás es lo que más hincapié se está haciendo en este momento en la UCI. Hay que decir que el equipo italiano ha dado unas recomendaciones muy claras y muy prácticas sobre postura. El equipo australiano no habla de la importancia de este posicionamiento del prono, pero el equipo italiano nos hace una muy buena diferenciación. Cuando el paciente ventila de forma espontánea, la postura es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que es recomendable la extensión semisentada y la sedestación para el paciente, y debemos de evitar las posiciones en slump, ¿vale? Estas posiciones con hipercifosis de columna deben de ser evitadas a toda costa. Favorecer los cambios posturales al decúbito lateral y al prono y el semiprono, teniendo en cuenta que estos cambios posturales deben de minimizar el esfuerzo del paciente para mantener la postura. Hay que evitar en todo momento en la UCI la activación muscular para mantener la postura. Por tanto, nos ayudamos con cojines, con todo tipo de soportes para evitar que el paciente de manera activa mantenga la postura, ¿vale? Los cambios al prono de los pacientes con ventilación espontánea pueden modificar el índice de ventilación-perfusión, pueden mejorarlo o empeorarlo. Y por tanto podrían agravar el cambio postural, el estado del paciente. Por tanto, es muy importante que una vez que se coloca el paciente en la posición idónea, monitoricemos la función ventilatoria para ver qué incidencia ha tenido el cambio postural en el índice de ventilación-perfusión. En el caso de que el paciente esté sometido a ventilación mecánica, se recomienda el decúbito prono durante 12 a 16 horas al día, dentro de las 72 horas de intubación endotraqueal. Si la posición prona es exitosa, debemos de mantenerla. ¿Cuándo decimos que es exitosa? Cuando se cumplen estos parámetros de oxigenación. Si durante las 4 horas posteriores al supino se interrumpe el prono, siempre y cuando haya un empeoramiento de la oxigenación con una reducción del 20% del índice de ventilación-perfusión o cuando aparezcan complicaciones serias. Hay que destacar también que la posición semisentada a 30-45 grados es la posición de elección para la succión traqueal cerrada, para evitar así neumonía asociada al uso del ventilador. Por tanto, la recomendación del equipo australiano es que en adultos con síndrome de distrés respiratorio severo por COVID-19 se ventile en prono durante 12-16 horas. Para ello es necesario que haya una experiencia en cuidados y cambios posturales por parte del equipo sanitario que realice estos cuidados. La guía italiana es un poco más incisiva y más práctica. Nos establece 2 niveles: pacientes con ventilación mecánica, pacientes con ventilación espontánea. Y ya hemos explicado antes cuáles son las especificaciones para cada uno de esos estados. Hay que tener también en mente por parte de los fisioterapeutas las posibles complicaciones derivadas del prono. Primero, úlceras por presión. Para eso tenemos que cambiar cabeza y postura cada 4 o 6 horas. Verificar que el tubo endotraqueal no se presiona contra labio y boca. Verificar que el tubo gástrico no ejerce presión en fosas nasales y utilizar dispositivos antiescara. Ante el riesgo de edema facial y periorbital, mantener en cama postura anti-Trendelenburg de 30 grados. Ante el daño de conjuntiva y córnea, limpiar y cerrar pestañas, aplicar colillas de protección y parche de protección. Ante el posible daño del plexo braquial, modificar postura del miembro superior. Ante la mala posición de la aurícula, verificar que la parte inferior de la oreja no está doblada. Posibles problemas también de estabilidad del sistema venoso, comprobar los accesos de las vías venosas sobre la piel. Y posibles lesiones del staff que cuida al paciente, trabajo en grupo bien coordinado para el cambio postural. Bien, en cuanto a implementar movilizaciones, implementar ejercicio terapéutico, hay una cosa muy importante. Esta diapositiva quizás sea la más relevante en la parte de músculo esquelético. Fijaros, el equipo italiano lo describe de forma maravillosa. El paciente está sometido a un fallo respiratorio agudo. Esto va a conllevar un incremento de su trabajo respiratorio, por tanto una pérdida de su capacidad pulmonar y una alteración de la oxigenación sanguínea. Es muy probable que estos pacientes entren en patrones respiratorios de ahogo. El fisioterapeuta tiene que producir estrategias que minimicen el esfuerzo inspiratorio y que haya una máxima eficacia mecánica ventilatoria. Por tanto, el trabajo de fisioterapia no puede incrementar la carga de trabajo de la ventilación porque expone al paciente a un patrón de respiratorio de ahogo y a un exceso de distrés respiratorio. Por tanto, mucho cuidado con todas las medidas que vienen en la diapositiva que se puedan implementar en estos pacientes. En principio estarían contraindicadas siempre que produzcan un incremento de la carga de trabajo respiratorio. Pese a eso, la guía australiana nos dice:
Movilicemos al paciente lo antes posible, tan pronto como sea seguro y posible. Animar al paciente a mantener la funcionalidad, sentarse fuera de la cama y realizar ejercicios funcionales. Pero no perdamos de vista la recomendación del equipo italiano. Ojo, porque nada de esto puede provocar un incremento del trabajo muscular respiratorio. ¿Y el ejercicio terapéutico? ¿Cuándo? Pues cuando hay una estabilidad clara clínica, hemodinámica y respiratoria. En caso de que esa estabilidad esté presente, tengamos presente también el equipo de protección individual. El equipamiento de ejercicio terapéutico debe ser desinfectable, consultar al servicio de monitorización de COVID-19 en el hospital, un solo equipamiento de ejercicio terapéutico para cada paciente. Los ergómetros, silla, resto de material deberán de estar desinfectados tras cada uso. Bien, sobre esto del ejercicio, aunque la clase va de ejercicio en fase aguda, pues quiero aprovechar fuera de lo que son las guías de práctica clínica para establecer algunos parámetros cuando el paciente vaya recuperándose y no está en un estado completamente crítico. El ejercicio terapéutico solo en estabilidad clínica y hemodinámica, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Bueno, pues sabemos que el ejercicio físico, ejercicio terapéutico en fase aguda puede producir un estímulo de inmunosupresión o inmunoprotección. Entonces vamos a intentar, cuando podamos hacer ejercicio con nuestros pacientes, ha salido ya de esa fase más crítica, utilizar un ejercicio que en todo caso tenga en cuenta el efecto sobre el sistema inmune de ese ejercicio. Sabemos que ejercicio por debajo del 50% en cuanto a intensidad de frecuencia cardíaca máxima es un ejercicio inmunoprotector, pero que si el ejercicio supera los niveles de intensidad elevada, cercano al 90-100% de frecuencia cardíaca máxima, es un ejercicio inmunosupresor. Tengamos en cuenta esto de cara al futuro con nuestros pacientes. Asimismo, en cuanto a volumen, sabemos que ejercicios de menor volumen y de menor intensidad pueden proteger al sistema inmune, mientras que ejercicios de alta intensidad y alto volumen en cuanto a tiempo pueden tener un efecto inmunosupresor. Todo esto, vuelvo a repetir, tómelo con cautela porque no forma parte de las guías que son el contenido fundamental de esta clase. Me ha llamado mucho la atención la regla del cuello establecido por un colega, Halacci, hace unos días. Esta regla del cuello es interesante. No tiene un aval científico importante, por tanto tómelo con precaución porque solamente es la opinión de otro experto, pero él refiere que durante esta infección con COVID-19, si no existen síntomas y en el ambiente privado del hogar, con una buena ventilación de espacio y un equipo personal de ejercicio terapéutico, es importante empezar a realizar ejercicio terapéutico. Cuando los síntomas que sufre el paciente por COVID-19 se sitúan hasta el nivel del cuello, es decir, son síntomas a nivel de mucosa oral, mucosa nasal, es decir, el paciente tiene dolor de cabeza, tiene tos, pues estos pacientes deberían realizar un test de 10 minutos de caminata o carrera, depende de su capacidad, y si durante esos 10 minutos sufren un deterioro clínico en cuanto al ejercicio terapéutico, deberían mantenerse inactivos hasta que haya una recuperación completa. Pero si ese test de 10 minutos no provoca un agravamiento de su deterioro hemodinámico, clínico y respiratorio, se podrían empezar a realizar ejercicio terapéutico, él dice, bajo una intensidad por debajo del 80% del consumo máximo de oxígeno. Bajo mi humilde opinión, creo que sería importante ir reduciendo aún más este porcentaje para no acercarnos a esos niveles que son inmunosupresores en cuanto al ejercicio agudo. En el caso concreto de pacientes que ya tienen una afectación por debajo del cuello por COVID-19, y ahí entendemos que entrarían todos los pacientes con fallo multiorgánico, infección respiratoria, neumonía, en principio ejercicio terapéutico no recomendado. Solamente la guía china, como hemos visto antes, establece algún tipo de isometría en 15-20 repeticiones, 3 ejercicios para aquellos pacientes que puedan realizarlo, y siempre y cuando, como hemos visto antes, no suponga una sobrecarga del trabajo respiratorio, ¿vale? En estos pacientes, según establece la guía china, se puede volver de forma progresiva a las 4 semanas a instaurar protocolos sencillos de ejercicio terapéutico. Bien, y por señalar también, hoy mismo hemos encontrado la experiencia de Fernando Serrano, un médico rehabilitador del Hospital de la Rey Juan Carlos, y ahí él pues ha colgado en la red una serie de vídeos, y he puesto aquí su enlace, para intentar algo muy interesante, que es que en pacientes encamados, en hospitales de campaña, hoteles medicalizados, con alteraciones respiratorias pero que no estén intubados, puede ser muy interesante lo que él dice, que el virus no le gusta que el pulmón no funcione y que el cuerpo no se active. Entonces él propone la activación
del organismo a través de un ejercicio muy suave para intentar conseguir primero que el pulmón se llene o tenga mayor cantidad de oxígeno, ¿vale? Este programa consta de 3 partes, una asistencial, una en circuito de actuación no presencial y una en labor de coordinación y asesoramiento. Nos parece algo muy interesante, tómenlo también con precaución porque no forma parte de esa guía italiana y australiana, pero me ha parecido una contribución bastante interesante de este compañero. Decir que esto estaría recomendado en ese 15% de pacientes que tienen una afectación, digamos, moderada o que están siendo vigilados para que no entren dentro de ese 5% de cuidados críticos. En cuanto al equipamiento de protección al fisioterapeuta, señalar que en el contexto de fisioterapia musculoesquelética esto puede ser interesante cuando nos volvamos a nuestra práctica clínica, esperemos que en el menos tiempo posible, para tratar pacientes neurológicos, con ejercicio terapéutico, con problemas musculoesqueléticos. Hay que minimizar el número de profesionales, hay que comprobar que el material está ok antes de entrar a la habitación, comprobar que el material ha sido limpiado y contaminado. En fin, una serie de recomendaciones que tenemos que empezar a tener en la cabeza de cara a cuando volvamos a nuestros gabinetes a tratar a nuestros pacientes. La necesidad en esa nueva situación de dotarnos con un equipo de protección individual, dependiendo del tipo de pacientes que vayamos a atender. En el caso de la guía australiana recomiendan todo este equipamiento para recuperar la actividad profesional en musculoesquelético, neurología, etc. De nuevo, también se recomienda para este tipo de pacientes la misma protección con mascarilla. Y para concluir esta masterclass, pues me gustaría decir que en principio todo esto ha sido elaborado de tiempo récord por una serie de expertos, que Fisiociencia ha intentado trasladarlo en el menor tiempo posible a toda la comunidad hispanoparlante. Y que podemos resumir toda esta masterclass de la siguiente manera. Intentamos acercarnos al manejo del paciente adulto agudo en fase hospitalaria. Primero, posicionándonos como profesión. Hay una serie de recomendaciones que nos dan para posicionarnos como posición estos expertos internacionales. Seleccionando los tipos de tratamiento a nivel musculoesquelético, ejercicio terapéutico, movilizaciones y postura, sobre todo postura en la unidad de cuidados intensivos. A nivel pulmonar, pues toda la controversia donde de entrada muchas de nuestras técnicas no estarían indicadas, pero si el procedimiento médico no consigue el éxito adecuado, podrían tener cabida algunas de ellas en unas situaciones de recomendación y de estricta protección por parte del fisioterapeuta y del paciente. Que es necesario establecer unas herramientas de cribado, que ese cribado lo podemos utilizar de manera indirecta, utilizando la tecnología y utilizando compañeros que ya están trabajando en esas unidades para asesorar a esos compañeros y ver si realmente necesitan o no fisioterapia, que en algunos casos cuando haya una elevada riesgo de discapacidad porque hay una fuerte debilidad muscular, comorbilidad de fragilidad, edad elevada, será necesaria la intervención directa del fisioterapeuta en ese cribado. La importancia del equipamiento, de ese equipo de protección individual para el fisio que se envuelve en esta situación de COVID-19, la necesidad de poner a disposición de los fisioterapeutas este tipo de equipamiento. Bien, casi todos los líderes mundiales han señalado que esto es una guerra. Desde la fisioterapia, las guerras siempre han sido el desarrollo de nuestra profesión. Siempre hemos sido necesarios después de esas guerras. Ahora mismo somos necesarios ya dentro de esas unidades de cuidados intensivos, pero dentro de un mes, dentro de 2 meses, vamos a ser necesarios para recuperar a muchas personas que han sufrido un enorme sufrimiento con el COVID-19. ¿Qué podemos hacer desde la fisioterapia? Fíjense, el COVID-19 ha llegado a personas con comorbilidades previas, a veces sedentarias. Estos pacientes han recibido un tratamiento a través de antirretrovirales, todo tipo de tratamiento médico agresivo que va a producir una serie de efectos secundarios que todavía no conocemos, y estos pacientes han visto reducidos sus niveles de actividad física. El COVID-19 y todo su cotejo han provocado una enorme patogénesis en la población. Esa patogénesis nos lleva a una población enferma y con niveles de salud más bajos. El fisioterapeuta tiene que estar involucrado en la salutogénesis, en la génesis de salud en la sociedad. Desde ya, a través de dispositivos online. Podemos actuar desde la fisioterapia online para mejorar el estado de salud de nuestros pacientes, no solo los que están en la UCI con COVID-19, sino todos aquellos pacientes que están con ictus, con infartos, con prótesis, con tantas patologías que se han quedado sin el soporte presencial de su fisioterapeuta.
Y en cuanto que sea posible, bajo el apoyo de nuestros equipos de protección individual, irnos de nuevo a la fisio tradicional para provocar génesis de salud en la población. ¿Cómo? Ayudándole a mejorar su medio ambiente, ayudándole a través de otros profesionales en colaboración con ellos de nutrición, de suplementación, para que el ejercicio terapéutico mejore su equilibrio energético y elimine las secuelas de la pérdida de actividad física que han tenido durante la fase de confinamiento, mejorando el sueño, que va a alterarse probablemente en muchas de estas personas que están confinadas o están ingresadas en hospitales. Hace poco veíamos que se está anunciando que posiblemente en un mes las personas que tengan infección por COVID-19 y sean asintomáticas van a ser de nuevo posiblemente alojadas en en hoteles o en centros. Ahí es necesario que los fisioterapeutas podamos intervenir provocando esa generación de salud a través de nuestras técnicas. Y cómo no, estableciendo un sistema de vigilancia de los efectos secundarios derivados de toda esta crisis de COVID-19. Úlceras por presión, afectaciones de plexo braquial, posibles fibrosis pulmonares, neurotoxicidad por los tratamientos, sarcopenia. Todo esto tenemos que intentar detectarlo en las personas que van a superar la enfermedad e intentar ponernos a disposición de ellos para detectarlo primero y poner en marcha programas de ejercicio, programas de fisioterapia que puedan ayudar. Muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que esta clase sea de utilidad y quiero dedicarla especialmente desde Fisiociencia. Queremos dedicar esta clase primero a todos los fisioterapeutas, especialmente a aquellos que son jubilados, que son mayores y que están viviendo como personas mayores más afectadas en esta crisis, esta situación, y que también quiero dedicarla especialmente a nuestros alumnos de cuarto de fisioterapia de la Universidad de Granada y a todos los alumnos de fisioterapia del mundo que han visto interrumpida su formación y que desde diferentes ámbitos, desde Fisiociencia, desde muchas instituciones, estamos intentando llevar formación para que sigan formándose como fisioterapeutas. Muchas gracias.